Entre ellos tenemos a Iago Negueruela, que es el consejero de Trabajo del Gobierno Balear, Carmen Palomino, consejera de Función Pública del Consejo Insular, Juana María Dalbert, ya la conocéis también, bueno, y a Iago, a Carmen menos, porque la hemos visto menos, pero a ellos ya hemos tenido el placer de verlos y de estar con ellos más de una vez. Y bueno, la idea es tener una mesa redonda para que nos expliquen cómo han ido estos 100 días de gobierno, sobre todo en materia de empleo, que es lo que ellos están, digamos, trabajando, ¿no? Y donde realmente a nosotros nos interesa ver resultados. Pues nada, sin más preámbulos, les cedo la palabra a ellos. Entonces. Hola a todos, soy Carmen Palomino, soy consellera de Mallorca, llevo el área de Función Pública y vamos a explicar lo que estamos trabajando, pero también me gustaría introducir qué es lo que nos hemos encontrado. En el empleo público nos hemos encontrado que no se ha tenido en cuenta la contratación para mayores de 45 años ni para jóvenes, es decir, no se han tenido en cuenta las cláusulas sociales. Además nos hemos encontrado mucha eventualidad y muchos contratos de días sueltos, incluso de horas. Es decir, la precariedad laboral no solo se produce en la empresa privada, sino que también se está produciendo en la empresa, en la administración pública. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Estamos negociando un nuevo acuerdo de contratación con los sindicatos en el que queremos potenciar la contratación para los mayores de 45 años y para jóvenes que no han accedido todavía a un empleo. Yo en resumen es lo que estamos trabajando en este momento. Sí que también en cuanto a contratación administrativa, a las empresas con las que contratamos, que también es un área, aunque no tiene mucho que ver con función pública, sí que está escrita a la consellería que yo llevo, estamos redactando pliegos de contratación en los que también tengan una puntuación adicional que las empresas privadas que se presentan a los concursos estén obligadas a contratar a personas mayores y a personas jóvenes. Y en resumen es lo que estamos trabajando desde el Consejo de Mallorca. Luego, si me queréis hacer más preguntas para profundizar en detalles. Yo soy Juana Dalbert, como nos han presentado, vengo de... Creo que si levantéis un poquito la voz, porque igual no os van a oír muy bien. Perfecto. Ya cierta edad. Pues yo soy como concejal de turismo, comercio y trabajo del Ayuntamiento de Palma. Y como presidenta de Palma Activa, pues voy a venir a explicaros un par de ideas principales, que es lo que estamos haciendo en Palma Activa. Entonces, nosotros cuando llegamos a Palma Activa, lo que nos encontramos fue que una agencia que tenía que dar cobertura a la ocupación y a la formación, además de otras cosas, solamente se dedicaba a fomentar el espíritu emprendedor y a dar el tema del emprendimiento como salida, como única salida. Es decir, el emprendimiento está muy bien, pero no tiene que practicarse como una religión y como la única opción. Ahí no había otra opción. Si había gente que necesitaba formarse para poder trabajar para terceros, la enviaban directamente a servicios sociales. Es decir, esa era la salida, no se daba cobertura a esas necesidades. Entonces, cuando hemos entrado, lo que hemos hecho ha sido darle un vuelco y un giro de 180 grados a Palma Activa. Hemos empezado, pues claro, hemos tenido que empezar desde cero. Nos hemos encontrado un solar, el tema de acreditaciones para dar formación, el tema de todos los contactos que tenían que tener los técnicos, los trabajadores de allí con el SOIP estaban totalmente rotos, no había contactos, todo eso se ha tenido que empezar a hacer desde cero. Y desde Palma Activa estamos totalmente centrados en dar formación que sirva para una ocupación digna, y nos estamos acogiendo a todos los programas que está sacando el Gobierno, que es el que tiene el dinero. En ese sentido, el ayuntamiento es un ayuntamiento muy pobre, y ya que el Gobierno está lanzando estas oportunidades, pues Palma Activa está poniendo todos sus recursos para acceder y presentar proyectos a todas las oportunidades que nos va dando el Gobierno. En tema de contratación de mayores de 45 años, vamos a repetir lo que conocéis como el antiguo RIL, y que sabéis que es la primera medida
que pusimos en marcha cuando llegamos a Palmaactiva el mes de junio. Nos encontramos el proyecto en un cajón y automáticamente hicimos la primera contratación con las selecciones que nos había dado tiempo a hacer, y luego ya hicimos una segunda contratación que se llevó a cabo el mes pasado, y que tenéis alguna compañera ya de la asociación que está trabajando con nosotros en Palmaactiva. Aparte de eso, bueno, sabéis que os hemos abierto las puertas de Palmaactiva, hemos establecido una colaboración total y absoluta. Venimos aquí una vez cada mes y medio para que nos presentéis vuestras dudas y estamos a vuestra total disposición para resolveros las dudas que tengáis con nuestros técnicos y con Eugenia. Ahora vamos a participar con vosotros también en el congreso que vais a hacer, entonces la vinculación es total y absoluta y tenéis las puertas abiertas de Palmaactiva. Yo creo que lo sentís así también. Deciros que bueno, estamos trabajando también desde el ayuntamiento, no solamente desde la regiduría, incorporando cláusulas sociales con toda la contratación que lleva a cabo la administración pública, en este caso desde el ayuntamiento, con empresas, exigiendo que se cumplan unas determinadas cláusulas sociales y haciendo que las políticas de ocupación sean también consensuadas entre todos los agentes, porque nos reunimos con sindicatos, nos reunimos con la PYME, nos reunimos con la CAE, y a partir de aquí estamos trabajando en un pacto global por la ocupación. Entonces, esa es nuestra dirección, no pensamos desviarnos ni un milímetro en esos 4 años, y deciros que continuamos a vuestra disposición y abierta a cualquier pregunta que queráis hacerme al finalizar también. Gracias. Bueno, en realidad mucho voy a mirar el reloj de vez en cuando. Lago Negruela, soy el conseller de Treball y Comerç e Indústria del Govern de las Illes Balears. Y bueno, yo creo que empezamos también a valorar qué ha sucedido durante estos 100 días, pero qué ha sucedido también durante los últimos 4 años y qué nos hemos encontrado y por qué nos hemos encontrado lo que estamos viendo, ¿no? Y el panorama desolador que tiene nuestro mercado laboral. Yo empezaría, si me permitís, ¿no?, con una breve introducción, ¿no?, y ya que estamos además en el marco de unas elecciones generales y por tanto donde se van a discutir los cambios profundos que debe tener nuestro sistema de protección por desempleo, pero también el marco legal que sería el Estatuto de los Trabajadores y lo que ha supuesto, ¿no? Hace 4 años hemos visto prácticamente, hace 4 años, en 3 meses se cumplen 4 años, de la aprobación de una reforma laboral que lo que ha supuesto en primer lugar es el facilitar el despido y por tanto ver cómo una parte muy importante de nuestros trabajadores fueron despedidos gracias a ese abaratamiento. ¿Quién lo sufrió fundamentalmente? Pues los colectivos de mayor edad, ¿no? Las personas que venían trabajando durante años en empresas fueron los primeros despedidos por un tema de abaratar costes salariales de forma directa, ¿no? Eso ha supuesto la expulsión del mercado laboral de una gran parte de nuestros activos formados, con experiencia y que venían trabajando en las empresas de forma diaria y que además después han visto con mucha mayor dificultad volver a encontrar un empleo. Lo segundo que hizo el gobierno de Rajoy después de la reforma laboral, quizás también de lo más dañino que ha realizado, porque además lo realizó no sé si con nocturnidad, pero sí en el mes de agosto, fue la reforma de las protecciones por desempleo y de los subsidios por desempleo, que me imagino que en este caso pues muchos conocéis, ¿no? Muchos conocéis qué ha supuesto ese recorte en materia de subsidio, que ha supuesto el quitar el subsidio de mayores de 52 años, elevarlo a 55, un subsidio que se accedía automáticamente por cumplir la edad, ha pasado a ser un subsidio que tienes que venir de una situación de empleo o de venir cobrando una prestación para poder acceder a él, con lo cual se ha expulsado del sistema de protección por desempleo en nuestro país a bastantes millones de personas, ¿no? Y de forma, además, en las edades más complicadas y dirigiéndolos prácticamente pues, a servicios sociales, ¿no?, cuando deberían estar dentro del sistema de protección por empleo y por desempleo. Esas son las 2 medidas más duras que ha supuesto, yo creo, el gobierno de Rajoy. Hoy estamos discutiendo sobre la confederación de España, se está hablando mucho de Cataluña, se está hablando mucho de muchos problemas, pero estamos eludiendo los principales, ¿no?, que es que hemos llegado hasta aquí.
con la precariedad como seña de identidad de nuestro mercado laboral y la desprotección como seña de identidad de nuestro sistema de empleo. Por tanto, tenemos en el ámbito del trabajo unas relaciones laborales precarias, con contratos de muy corta duración, temporales, con si no lo coges, habrá otro que lo coja, y después un sistema de empleo con cada vez más desprotección, porque se agotan los subsidios sin que haya capacidad de incorporarse. ¿Qué hemos planteado nosotros desde nuestro ámbito de gobierno? Y después podemos discutir también el programa electoral, marco con el que nos presentamos a las elecciones generales. Pero ¿qué hemos hecho desde nuestro ámbito competencial? Decir, en primer lugar, no nos sirve crear empleo a cualquier precio. Este gobierno no va a salir, y no lo va a salir, porque además soy yo el encargado de dar los datos de desempleo cada mes y los datos de EPA. No vamos a salir diciendo este mes hemos reducido en tanto las listas de desempleo. No lo vamos a hacer de forma orgullosa hasta que no veamos los indicadores. El primero es la precariedad de nuestro mercado laboral. No nos sirve decir se está creando empleo si no hablamos del cómo se está creando empleo. No nos sirve decir se crea empleo y se reduce el desempleo cuando vemos que el cómo son contratos temporales o a tiempo parcial. Y por eso lo primero que hicimos fue un plan de lucha contra la explotación laboral. Por eso la primera medida que hemos adoptado desde el Gobierno es un plan de lucha que dirija su objetivo a la temporalidad y a la parcialidad, que es la seña de identidad del gobierno anterior. Si algo marcaba a Baleares, hablando de crecimiento, era la precariedad de nuestro mercado laboral. Por eso lo primero que hemos hecho es un plan para luchar contra esa precariedad laboral, contra esa explotación laboral. Por eso hemos visto ya resultados durante estos primeros 100 días. Ese plan de lucha contra la explotación laboral ha supuesto que más de 4.000 trabajadores han visto cómo mejoraban sus condiciones dentro del trabajo, dentro de sus propios trabajos. Y sabíamos, los resultados han sido muy positivos. Que los resultados del plan de lucha sean muy positivos quiere indicar que nuestro mercado laboral está mal, ¿no? Cuando nos decían, ¿y serán buenos los resultados? Decíamos, sí, serán buenos porque nuestro mercado es precario. Ojalá los datos del plan de lucha no fueran tan buenos, porque indicarían que, aun inspeccionando, no tendríamos esta precariedad. Son buenos porque hay precariedad, son buenos porque hay una voluntad política de cambio directa sobre estas políticas de empleo. Por tanto, hay una voluntad política de buscar y perseguir el fraude laboral. No se ha hecho durante los últimos 4 años, por eso ahora vemos cómo, incorporando 31 inspectores a una plantilla de 40, es decir, prácticamente duplicando durante 6 semanas, y durante la época de verano hemos visto como 4.000 trabajadores dentro de su trabajo se beneficiaban del plan de lucha contra la explotación laboral. Eso es uno de los indicadores que vamos a señalar cada vez que salgamos a dar los datos de desempleo. Pero el otro dato que más nos está preocupando y que nos habéis escuchado decirlo en muchas ocasiones es la cifra de paro de larga duración. De nada sirve salir a decir se reduce el desempleo si lo que estamos viendo es que aquellos que entran y acumulan más meses siguen acumulando meses. De nada sirve hablar de que se mejora cuando lo que estamos viendo es que es cierto, se van reduciendo, pero porque aquellos que en muchos casos pierden un empleo, lo vuelven a contratar la misma empresa a la semana o las 2 semanas y van encontrando y por tanto se van reduciendo en determinados indicadores de este desempleo. Tenemos que ir a ver también el desempleo de larga duración y ese hemos visto que no se está reduciendo de la forma que se reduce el paro normal. Por tanto, ahí tenemos un gran problema y tenemos que tomar políticas decididas al respecto. Hemos visto cómo durante los 100 primeros días hemos invertido más recursos prácticamente que en los últimos 2-3 años de política anterior. Hemos pasado de ver cómo teníamos una RIL que se presentó a bombo y platillo por parte del Ejecutivo anterior, que prácticamente no se ejecutó por los ayuntamientos porque le suponía un coste que en muchos casos sus propias intervenciones en la Ley Montoro no le permitía hacer frente. Hemos visto cómo el Ayuntamiento de Palma, que tenía que ejecutar una RIL con el gobierno anterior, con el ayuntamiento anterior, no la ejecutó y la dejó guardada en un cajón. Y ha tenido que ser este gobierno actual, este gobierno, con la frente está José Ila, pero en el área está Yona María, cómo ha sido el que ha sacado esos papeles de cajón para impulsar esa contratación. Nosotros hemos dicho, la RIL era una política pactada, nos parecía que tenía que ser mejorada, y hemos puesto en marcha un plan de más de 5 millones de euros para hacer contratación directa. En este caso el Gobierno es el que asume el 100% del coste salarial y de seguridad social para evitar que los ayuntamientos que tienen ya numerosos problemas de caja, pero además de la Ley Montoro, con sus intervenciones, con sus fiscalidades, y que el Gobierno anterior sabía que eso sucedía y sabía que la RIL no iba a tener eficacia y que por tanto iba a suponer un ahorro de costes en esta materia, no podía ser. Nosotros entendemos que no se puede hablar de ahorrar en materia de protección
y no se pueden ahorrar recursos en esta materia con las listas de desempleo que tenemos y con el paro de larga duración que tenemos. Hay que tomar políticas decididas desde el primer momento, hay que impulsar en este caso lo que hemos llamado, y creo que además llamamos a esta asociación para pactar el nombre del programa al que íbamos dirigido. Planteamos que nosotros siempre se decía que el colectivo de parados de mayores de 45 años era un colectivo invisible, nuestras campañas son intentar hacer visibles. Nosotros entendíamos, por tanto, que el nombre de la campaña de parados de larga duración, de mayores de 45 años, de contratación pública, debería llamarse Visibles. Entonces hemos articulado un programa que se llama Visibles, dirigido a la contratación de personas desocupadas mayores de 45 años, que van a realizar, cuya contratación directa se realizará por parte del Ayuntamiento, por parte de los consells. Se hará además durante el tiempo necesario para que, el objetivo, por supuesto, es mejorar las oportunidades de empleo, mejorar la formación durante ese periodo. Son contratos a tiempo completo, esperando dos cosas. La primera es que, entrando en la rueda de empleo, al finalizar se pueda entrar al mercado ordinario y, por tanto, mejorar la empleabilidad para que las empresas los contraten, pero que en el caso que eso no suceda, por lo menos entren en el sistema de protección por desempleo. Por tanto, va dirigido a mayores de 45 años, va dirigido además especialmente a personas también mayores de 53 años, para que una vez finalice el mismo, automáticamente entren en el subsidio especial para mayores de 55 años, porque pasarían a la prestación, pero después pasarían automáticamente al subsidio, y por tanto vuelvan al sistema de protección del que nunca debieron salir, ya que si el Estado durante esta crisis económica ha facilitado la expulsión del mercado laboral, por lo menos que no los expulse del sistema de protección, por lo menos reintroducir al colectivo en el sistema de protección. Ahí es donde el Gobierno va a destinar este año, con los recursos que teníamos, hemos destinado ya 5 millones de euros en materia de visibles, y otros 5 millones de euros en garantía juvenil, porque es el otro gran colectivo que ha sido expulsado del mercado laboral. El año que viene ya hemos dicho que vamos a impulsar con más recursos las políticas dirigidas a mayores de 45 años. Vamos a impulsarlo desde un plan que apueste por la calidad de la ocupación, por la calidad del empleo. El lema de la Consellería durante toda la legislatura va a ser la calidad del empleo. La calidad del empleo de aquellos que tienen un trabajo y que veamos que no sea precario, la calidad del empleo de aquellos que no tienen un trabajo y que vean mejorar sus oportunidades de calidad. Vamos a mejorar la formación para el empleo. Vamos a apostar realmente por una formación para el empleo que sirva para poder mejorar la empleabilidad. Para que, si cada año vienen 20.000, 26.000 personas a trabajar en nuestras islas, porque en algunos casos no hay formación para determinados colectivos o para determinadas profesiones, que eso no suceda. Será mejorar la formación profesional para el empleo, mejorarla a través de la escuela de hostelería, mejorarla a través de los centros públicos, mejorarla a través de los centros de formación profesional, hacer una formación profesional para el empleo pública y de calidad que sirva para cubrir los puestos de trabajo que hoy reclaman muchas empresas. Por tanto, la principal política del Gobierno en esta materia, desde luego, es apostar por la formación, apostar por la contratación pública de las personas mayores de 45 años para que puedan después acceder a un empleo en el mercado ordinario, o por lo menos acceder al sistema de protección, y mejorar la contratación, como han señalado antes mis compañeras, en materia de contratación pública en ley de cláusulas sociales. Impulsaremos unas cláusulas sociales para que la contratación que realice la Administración tenga un porcentaje de reserva a mayores de 45 años, para exigir que se cumplan los convenios colectivos los convenios colectivos provinciales de las empresas que concurran, y por tanto que no exista precariedad en las empresas que trabajan con la administración pública. Mejorar la intermediación con las empresas del mercado ordinario, apostar por una intermediación. Estamos ya negociando con grandes empresas de esta comunidad autónoma que la intermediación la realice el SOE, que el Servei d'Ocupació haga la intermediación para las empresas, que eso suponga garantizar la igualdad de acceso, que eso no suponga una discriminación por razón de ningún tipo, que no suponga discriminación por razón de sexo, pero que desde luego no suponga una discriminación por razón de edad, a la que en muchos casos os enfrentáis. Por tanto, que se vele desde el Servicio de Ocupación por supervisar las demandas de las empresas privadas para incorporar a aquellos colectivos que están más afectados, suscribir convenios con las empresas para que además tengan dentro de esa oferta que nosotros le salimos, de esa oferta que nosotros sacamos, de ese servicio que ofrecemos a las empresas de intermediación y que por tanto también nos supone un ahorro de costes para la empresa, que ya que se utiliza ese servicio, incorporen obligatoriamente la contratación dentro de esos convenios a personas con especial dificultad, y que por tanto también el mercado ordinario tenga especial referencia
a colectivos especialmente afectados. Por tanto, la Consellería ha cambiado la política, ha cambiado el nombre de la propia Consellería, ahora tenemos una Consellería de Treball, hacía años que no había una Consellería de Treball, existía de Economía, de Competitividad, pero no se hablaba de trabajo. Nosotros consideramos que es importante que haya una Consellería de trabajo, que se hable de trabajo, que se hable de mejorar las oportunidades de trabajo de nuestros desocupados y de aquellos que tienen un puesto de trabajo que no sea precario. Por tanto, hemos apostado por una Consellería de Gobierno, una presidenta, Miguel al frente, ha apostado por un cambio profundo en el sistema de empleo, dotar de recursos a la Consellería, es la segunda Consellería que más incrementa su presupuesto de cara al año que viene, y por tanto un giro y una apuesta potente por las políticas de empleo, por buscar además mejorar las oportunidades de empleabilidad de nuestros desocupados y mejorar las oportunidades de trabajo de aquellos que tienen un puesto de trabajo. Ese será el objetivo de toda la legislatura. A eso dedicaremos todos los esfuerzos desde el Gobierno, a no decir que hay recuperación económica hasta que esta de verdad no se traslade. Nosotros no hablaremos de recuperación económica. Es cierto que el lunes saldremos a dar los datos de economía y veremos cómo sube un 3% la economía en Baleares. Pero son datos macroeconómicos. Son datos que no están trasladándose al conjunto de la clase trabajadora, ni a las trabajadoras ni a los trabajadores. Cuando esos datos macroeconómicos se trasladen a las pymes y al conjunto de la clase trabajadora, y ahí podremos empezar a dar datos de desempleo donde de verdad manifestemos nuestro orgullo por los datos que estemos dando. Mientras tanto, no lo haremos, mientras tanto seguiremos trabajando profundamente en un sistema que permita ese cambio, en un sistema que permita la transformación de nuestro sistema de empleo. Compañeros, hacemos un turno de preguntas y respuestas. José Miguel, levantaste primero la mano. Sí. Bueno, hablamos de buenas palabras que siempre vienen bien. Sabemos que es difícil la situación, que salimos de una maltrecha economía y que vamos, digamos, lo que ha bajado tiene que subir con necesidad. Lo mismo que lo que ha subido tiene que bajar con necesidad. Pues ahora vamos hacia una cierta bonanza, pero claro, se está dando lugar a que está habiendo una economía sumergida que todos conocemos. Y resulta que el empresario está haciendo partícipe de su política de fraude laboral, no contratando, no haciendo unos contratos laborales y exigiéndonos que trabajemos en negro. Eso no lo podemos denunciar porque tenemos que sobrevivir. Tenemos cargas familiares, tenemos que sobrevivir. Entonces, ¿por qué en la forma de luchar contra esta economía sumergida, que nos perjudica a todos, porque si yo tengo que trabajar de esa manera, no voy a cotizar y me estoy fastidiando yo mismo también, resulta que, ¿por qué no se monta, no sé hasta qué punto el diálogo, pero es una sugerencia, porque todos estamos deseando de denunciar a esta gente, ¿por qué se monta una página web como estrategia disuasoria al empresario, donde se pueda denunciar a todo aquel que hace estas cosas con nosotros? Porque nosotros tenemos ganas de meterle mano a estas cosas. Claro, se puede poner una página web, aunque al final no sé si políticamente o legalmente se puede gestionar, pero sí podría ser una medida disuasoria de cara al empresariado que está usando a nosotros con estas historias, ¿no? Y otra cosa que quería decir era si un compañero que esté cobrando una ayuda, una pequeña ayuda, y es mayor de 45 años, no se le podía dar, manteniendo ese sueldo de ayuda, permitir que pueda ser contratado por el empresario, descontándole ese sueldo que cobra y haciendo más barato, digamos, su contratación. Le interesaría al empresario, le interesaría a nosotros, habría un coste social, pero siempre será mejor que no está en el paro sin hacer nada, y que no nos podamos beneficiar de esa posibilidad. Es otra idea que se podría a lo mejor mirar de poner en marcha. Pero que esto se está haciendo. La primera pregunta, ya existe una página anónima para denunciar esas situaciones, ¿no? A través de la Inspección de Trabajo, que es una página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde ya se permite ese tipo de denuncias anónimas hacia el empresario. De todas formas, yo aquí señalar dos cosas, ¿no? No solo como consejero, sino como antes de ser consejero soy inspector de trabajo y seguridad social.
el trabajador necesita de la contestación de la denuncia que presente si después pasa o tiene despido por parte del empresario. La inspección garantiza el anonimato de las cosas. Es decir, tú presentas una denuncia con nombre y apellido sin inspección, no se le va a comunicar al empresario, pero vas a tener una contestación del inspector. Y es bueno, además, tener una contestación del inspector por si después hay un despido y, por tanto, puedas ejercer tus derechos dentro del ámbito judicial. Pero además, yo creo que aquí, en materia de denuncias, existen, luego, las organizaciones sindicales al respecto para también colaborar y articular las denuncias frente a ese tipo de incumplimientos que afectan gravemente a nuestra economía, pero fundamentalmente además a los trabajadores que la sufren porque ni cotizan ni después acceden al sistema de protección. De todas formas, en paralelo a eso, no hay que esperar solo que sean los trabajadores que en una situación, además, temor hacia el empresario, una situación donde tienes que conservar tu puesto de trabajo, sean los que lo hagan. Tiene que haber voluntad política por parte del gobierno de utilizar la inspección de trabajo para combatir esas situaciones. Tiene que haber articulado a través de la inspección de trabajo y seguridad social por parte del gobierno políticas dirigidas a combatir eso, y nosotros ya hemos dicho que lo hemos hecho desde el primer momento. Hay que incrementar y mejorar la plantilla de inspección de trabajo y seguridad social. Hay que hacerlo especialmente durante la temporada de mayor actividad, como hemos hecho este verano. Respecto a la segunda parte, es cierto que la compatibilización de prestación con política activa y pasiva, ahora mismo la articulación no es sencilla, además es materia del Estado. Nosotros aquí, desde el Gobierno, podemos entrar en ese tipo de ayudas porque si estás cobrando una prestación es el Estado el que establece la incompatibilidad, ¿no? Es cierto que lo que se plantea para las elecciones generales es mejorar fundamentalmente el sistema de protección, es que no existan esos subsidios de 200 euros. Yo creo que no solo es que los subsidios a tiempo parcial deben desaparecer, o sea, yo no creo que haya una persona que cobre 200 y que tenga que cobrar 400 o 500 de una empresa y por tanto sume 700, ¿no? Lo que tenemos que hacer es subir los subsidios y subir las prestaciones. Los subsidios no pueden ser indignos. O sea, que alguien que cobre un subsidio no puede ser un subsidio que no le llegue ni siquiera para vivir y por tanto tenga que trabajar en la economía sumergida porque el subsidio es de miseria y que además alguien le intente perseguir, utilice la inspección de trabajo como ha hecho el Ministerio del Gobierno anterior para perseguir esas situaciones. Eso no puede suceder. Hay que incrementar los subsidios y las prestaciones para que el que esté en esa situación y que ha cotizado por estar en esa situación pueda mantener. Y hay que mejorar después los sistemas de protección de las personas mayores de 45 años, evitando que se sitúen en una posición de desigualdad para ser controladas. Yo creo que ahí lo importante es mejorar nuestro sistema de protección, que es lo que lleva también el Partido Socialista de cara a las elecciones generales. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que no van a tener. Bueno, yo tengo un par de preguntas que plantearle al señor consejero. Mira, una de ellas es sobre... Yo creo que, digamos, el fraude laboral viene acompañado también del fraude económico. ¿No cree que una forma buena de disuadir al empresario es que, además de, digamos, de darle una sanción fuerte económicamente, también les obligue, digamos, a pasar un proceso de limpieza o de depuración para ese tipo de empresas? Esa es una. Después otra, yo incidiría, usted ha hablado mucho de lo que es formación a cargo de las personas que están paradas de larga duración. Mucha gente, muchos parados no pueden hacer este tipo de cursos o de cursillos porque resulta que les piden una cantidad que a los que tienen familia pues les es muy difícil de asumir. Volviendo a este tema, ¿no cree que usted podría hacer algo para que estos cursillos volvieran a ser como en antaño, gratuitos, para que esta gente pudiera volver a tener este tipo de formación? A la primera pregunta, nosotros, de cara a las elecciones, se propone modificar la ley de infracciones y sanciones del orden social, que es la que establece cuáles son las sanciones hacia los empresarios. Se propone modificar fundamentalmente para incrementar las sanciones en materia laboral, en materia de precariedad, que aquel que trabaje 4 horas a tiempo parcial, que a un empresario no le resulte rentable en ningún caso incumplir la norma, porque hay veces que está sucediendo. Por tanto, que cada persona que esté contratada con un contrato a tiempo parcial y se incumpla sea una sanción por trabajador, que se suba el nivel de las infracciones
y que además se establezcan penalizaciones para contratar con las propias administraciones públicas. Es que, por ejemplo, señor Lago, un inciso, yo estoy viendo que muchas multinacionales que están aquí instaladas en Palma de Mallorca o en Baleares están haciendo del sistema de franquicias su auténtica lanzadera para hacer trampas. Y yo esto ya va haciendo, durante 2 años estoy incidiendo en que este ha sido el gran chanchullo que han hecho los empresarios para apoyarse en el fraude laboral. Porque resulta que contratan a través de terceras empresas, más pequeñas subsidiarias, a trabajadores que no les aportan su rendimiento laboral, pero no el rendimiento económico, y pagando menos impuestos a lo que es el fisco español. Y ganando el triple gracias a ese trabajo que le hacen esos trabajadores que vienen a tiempo parcial, dando el trabajo, haciendo que, por ejemplo, contratos de 4 horas, luego en realidad estén trabajando 12. Porque en este tipo de sistema de franquicias yo he detectado más de 15 compañías que están haciendo esto realmente, y que los inspectores de trabajo no han hecho absolutamente nada. La inspección tiene los efectivos que tiene y hay que... Yo incido. Si quieren, yo les puedo apoyar con datos y de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llevo más de 2 años y medio detrás y he hecho varios artículos sobre esto que han sido apoyados por muchísima gente. Si nos los das, se los facilitaremos y los coordinaremos. El mercado, lo que ha supuesto, al final, estos 4 años han supuesto es intentar decir que sirve crear empleo a cualquier precio, ha posibilitado un sistema de franquicias que muchas veces es cierto que es fraudulento, ha posibilitado que tengamos un número de falsos autónomos enorme y que ahora mismo tenemos un nivel de falsos autónomos que son obligados a pagarse su cotización para poder trabajar para una empresa. Tenemos en el caso de los jóvenes los becarios, donde también se está contratando, se le da una beca a alguien que al final lo que está haciendo es trabajar, ¿no? Y todo eso nosotros lo llevamos en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, un nuevo régimen para los autónomos y un nuevo régimen para los becarios, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo a través de ahí se está generando un fraude enorme y se va a subir, como te estaba diciendo, hay una propuesta concreta respecto a inspección de trabajo y seguridad social, se van a incrementar las infracciones al respecto y se va a ordenar el mercado laboral para que no sucedan estas cosas. Desde nuestro ámbito de actuación seguiremos persiguiendo el fraude laboral en todos los ámbitos, incrementaremos las campañas dirigidas a ello, y en materia de formación para el empleo vamos a sacar un gran número de ofertas que serán, por supuesto, gratuitas, ¿no? No entendemos el servicio público de empleo si no es haciendo una formación pública gratuita y de calidad, ¿no? Por eso estamos trabajando con la Consejería de Educación en hacer una gran apuesta por la formación para el empleo coordinada con la formación reglada, que permita que durante los meses de invierno y por tanto donde no hay tanto trabajo, pues desde luego se puedan focalizar cursos de 3 y 6 meses y además que permitan, porque ahora nos estamos encontrando, y me imagino que no hablaré en chino si digo que hay muchas veces que alguien quiera acceder a esos famosos certificados de nivel 2 y nivel 3, pero le dicen que le falta el nivel 1. Estamos haciendo cuellos de botella y por tanto no permitiendo acceder a esos cursos. Lo que vamos a hacer es, durante todas estas convocatorias que os he dicho de garantía juvenil y de mayores de 45, es certificar y acreditar un gran número de cursos para poder hacer certificados de nivel 1. Y yo creo que ahí, tanto Joana María como Carmen, a través de Palma Activa van coordinados en sacar estos cursos de nivel 1 para poder permitir después acceder a nuestra formación. De hecho, respecto a Palma Activa, es decir, para hablaros de cifras concretas, cuando hemos llegado nos hemos encontrado que solamente teníamos acreditación para dar formación reglada en 15 certificados. En 4 meses hemos subido a 51. Ahora podemos dar muchísima más formación de calidad, podemos acceder a todas las convocatorias que está sacando la Consellería y que agradecemos sobre todo la gran cobertura, darles el 100% de financiación. Eso nos facilita a los ayuntamientos, que ya de por sí estamos muy encorsetados con la ley Montoro y con las limitaciones económicas que tenemos, a poder dar estos servicios. Porque además, explicaros también que el personal, los trabajadores de Palma Activa, ellos mismos te cuentan que llevaban 4 años vetados para poder dar servicio y salida
a lo que era la formación y a los colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Y eso es un punto a nuestro favor, porque cuando ven que el talante del nuevo gobierno y que la predisposición es a dar cobertura a todas estas necesidades, pues ellos se apuntan y quieren trabajar, y ahora mismo tenemos las máquinas a toda marcha dando prioridad a todo este tipo de formación y de garantías. Y respecto a la gratuidad de los cursos, ahora mismo todos los cursos que se están dando en Palma Activa son totalmente gratuitos. Estamos haciendo una formación de nivel 1 de bar y cafetería, por ejemplo. El otro día fuimos a ver a los alumnos, y todo lo que es el uniforme con el que hacen los cursos y las prácticas y tal también viene incluido. No tienen que pagar absolutamente nada para esta formación de calidad. ¿Y después tienen apoyo en una bolsa de trabajo o algo para que los puedan meter en empresas? Por supuesto. ¿Qué empresas están apoyando este tipo de proyectos? Bueno, la ventaja que tenemos ahora mismo, habiendo juntado dentro del paraguas de la Concejalía de Trabajo lo que es turismo y comercio, es que a través de la Fundación de Turismo, las más de 30 empresas que tenemos como patrones privados de esa fundación, que son empresas de primer nivel turístico, como Air Berlin, como Hoteles, como Enturotel, etcétera, pues todas estas empresas de primer nivel las podemos tener vinculadas a la concejalía y podemos tirar de ellas a la hora de decirles, por favor, utilizad los servicios de Palma Activa, venid y sacad trabajadores en condiciones de nuestras bolsas de trabajo. Estamos trabajando en hacer convenios marco con ella para que se comprometan a cada vez que tengan una oferta, pues venir a Palma Activa, que la podamos gestionar. Estamos adaptando nuestra formación a las necesidades que estas empresas tienen, al tipo de vacante que tienen. Pues necesitamos gente con idiomas. Pues nada, sacamos cursos de idiomas, buscamos la forma y damos idiomas para poder adaptarnos a la realidad del mercado laboral y a lo que está ofreciendo. En el caso nuestro nos encontramos con las posibilidades de ser los que fuimos comerciales o somos comerciales un poco de toda la vida, o buscándonos la vida terminamos siendo comerciales, freelance, que estamos listos para lo que haga falta, quiere vender móviles, quiere vender lo que sea, dice autónomo. Eso es autónomo, por aquí, firme aquí. La comisión va a ser esta. No podemos pagar unos 300 euros de autónomo para ganar 500 y pagar 300 al Estado. Y pagarle a un gestor que nos lleve las cuentas cada 3 meses. O sea, es algo, eso también empuja a que haya mucho mercado, porque de alguna manera no sabe robar. En casa de chica quizás no te prestes para eso, pero tenés que llevar un duro a tu casa. Porque si tenés un hijo en el paro o el otro trabaja, pero trabaja media jornada, ya me dirás tú. Entonces, tenés que encontrar una manera. Y te dicen, no, si usted es autónomo, sí, encantado. Para lo que tú te imaginas en perfumería, así llegan las ofertas laborales a mí, por lo menos por internet, por distintas páginas, porque en el SOIP te dicen, bueno, hazte curso, vale, te haces un curso, 2, 3, 100 online, pasan los meses, no pasa nada. Te llegan ofertas de autónomo y tú dices, bueno, vale, me las juego por aquí. Pues claro, como ya estoy vieja, bueno, no, pero tienes que ser autónomo. Pero a ver, tío, o delinco, o me pago el autónomo, o qué hago, ¿no? Soluciones. No. Como estamos hablando de un programa de generales, que se añadía al principio, ¿no? Al final, no combatir la precariedad y no hacer una política que supusiera un freno. Lo que se buscó durante estos 4 años es, pues, básicamente devaluar salarios y precarizar las condiciones. Ha facilitado todo un régimen muy precario paralelo, ¿no? Fuera incluso de los que son contratados, todavía hay más precariedad en los que ni son contratados y tienen que ser autocontratados para al final hacer un trabajo que es un trabajo dependiente de una empresa. O sea, no son realmente autónomos, ¿no? Son falsos autónomos en esa situación. Por lo tanto, hay que reformar ese régimen. O sea, no es abaratar la cotización del autónomo. En muchos casos lo que hay que hacer es que esas personas pasen al régimen general. Que una empresa no se permita decir que quiere un autónomo en esas condiciones. ¿Qué se puede hacer
Por tanto, hay que reformar el régimen de autónomos, hay que incluirlo dentro del estatuto, del nuevo estatuto de los trabajadores, y hay que imposibilitar ese tipo de medidas a través de medidas de reforma. Pero eso es imposible, porque si a ti te ofrecen un multinivel, por ejemplo, sí, pero hay trabajos de autónomos, hay trabajos de autónomos. Lo que hay que hacer es que los que sean autónomos y que no se encierren trabajos de falsos autónomos donde no lo hay. Y después la aplicación del régimen de autónomos. Hay que hacerla más modular para que las cantidades no sean las mismas sin tener en cuenta los ingresos. Y lo otro que hay que hacer es, y en ese caso si tenemos competencias relacionadas con la pregunta anterior, es mejorar el sistema de intermediación. Al final nosotros nos hemos encontrado, el SOI tenía un departamento de intermediación que era el que supervisaba las ofertas y las demandas, que prácticamente se eliminó la intermediación del SOI. La intermediación pública, la gestión de ofertas también supone vigilar las ofertas. La intermediación pública supone que tú puedes supervisar qué ofertas son y qué ofertas sabemos que están escondiendo o pueden esconder fraude para ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo. Y además ponerte en comunicación con las empresas para detectar cuáles son sus necesidades. Por tanto, también es necesario desde el gobierno mejorar la intermediación para poder también llegar a todas las ofertas que se realicen y poder supervisar cómo son las ofertas que se realizan en nuestro mercado laboral y que no haya en ningún caso ningún tipo de discriminación, o por lo menos que se ajusten a lo que establece la norma para evitar todo el tema de falsos autónomos y controlar un poco cómo está nuestro mercado al respecto. Sergio. Hola, me llamo Sergio. Yo que te quería hacer dos preguntas. La primera es qué se está haciendo con el tema a nivel de hostelería, que bueno, la gente trabaja a jornadas mucho mayores de las que se tendría que trabajar. ¿Qué se está haciendo con este tema? Porque yo le puedo garantizar que yo he puesto dos denuncias a la Inspección de Trabajo, las cuales denuncio varios hoteles en los cuales no contratan gente porque dicen que no necesitan gente, cuando los mismos empleados están trabajando 14 horas seguidas. Yo estuve trabajando en un restaurante en Cala Rayada una semana, tenía que trabajar 14 horas seguidas, pagarme la comida porque la comida te la cobraban, encima tenías que llevarte los utensilios de cocina para poder trabajar y el material de ropa. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo con este tema? Y luego a nivel comercial, ¿qué se está haciendo con los contratos mercantiles? Porque hay muchas empresas, hay mucho trabajo, dijéramos tipo basura, en la cual te ofrecen contratos mercantiles, pero esos no valen para nada, no tienes ningún derecho, tienes un montón de obligaciones y hay muchos anuncios con ese tema y yo no veo que sacan nada. Tiene otro problema, muchos nos hemos apuntado autónomos como una opción. La aventura salió mal y terminan poniendo dinero más que ganando, porque tiene que pagar más de lo que realmente puede cobrar. Hay una cláusula para los jóvenes que durante los primeros 6 meses, cuando se convierte en autónomo, paga 60 euros. Quiere decir que nosotros, como somos mayores y nos sobra el trabajo, pues 300 ¿no? O sea, ni siquiera están en la opción de decir, prueba un año primero para no morirte de hambre, que no tiene subsidio. Eso te hace perder un tiempo en el sueño. Está bien, pero tengo un cachito que le responda a Sergio. Es autónomo, tiene trabajo. No, respecto al caso de Sergio. Es cierto que tienes los efectivos que tienes y tienes los instrumentos que tienes. Nosotros lo que decimos es, nosotros desde luego tenemos la voluntad política de intentar transformar y cambiar las cosas al respecto. La semana que viene tenemos reunión con la Inspección de Trabajo, que es un organismo del Estado, para cambiar la planificación del año que viene. Nosotros el año que viene, a través de inspección, impulsaremos el control de los tiempos de trabajo. Hasta ahora prácticamente la comunidad autónoma no planificaba, es decir, no le decía a inspección lo que tenía que hacer en materia laboral, había cedido gran parte de sus competencias y por tanto no planificaba. Nosotros creemos que sabemos planificar, entonces lo que vamos a hacer es planificar que se realice un control de tiempos de trabajo, que se mejore la persecución de las horas extraordinarias y los contratos a tiempo parcial. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos establecer políticas de control, pero lo que de verdad es necesario es cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Lo que es necesario es un cambio en diciembre para buscar que se ajuste a lo real. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros al final, desde inspección, hemos visto muchas veces, la reforma laboral de Rajoy lo que hizo fue desregular o facilitar el contrato a tiempo parcial, y se hace mucho más difícil su investigación. ¿Por qué? Porque no establece un control claro del registro en esa materia. ¿Qué decimos nosotros? Que tiene que haber un control. Y no solo tiene que haber un control,
sino si tenemos la mejor base de datos, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, todos vuestros contratos, lo habréis visto cuando veis la vida laboral, se informan al segundo, es decir, un contrato se registra al segundo, funciona en tiempo real. De la misma forma se puede indicar a través de Seguridad Social el horario del trabajador. Entonces decimos que el contrato de trabajo figure el horario. Algo tan lógico como eso ahora no figura. Ahora en el contrato de trabajo te pone un horario o no, o es orientativo, te dicen tantas horas a la semana. Te pueden decir 20 horas a la semana sin su distribución, y esto es legal. A nosotros decimos, eso hay que modificarlo. Tiene que constar el horario. Y si estás fuera de tu horario, que la inspección de trabajo te haga la sanción proporcionada a esa falta, a esas horas que has estado fuera, y por tanto no tengas tú que investigarlo, sino que se presuma que estás en esa situación irregular si estás fuera de tu trabajo. Eso requiere modificar el estatuto y requiere que los contratos de trabajo figure el horario, para que tú automáticamente, eso es lo que llevamos en la modificación también de la ley de infracciones, es que si tú ves a alguien en esa situación, automáticamente liquides toda la diferencia de horas desde el principio de la relación laboral. Es decir, que te retrotraigas, si lo ves hoy, lo habían contratado hace un año, que te retrotraigas en Seguridad Social un año por haberlo visto en esa situación. ¿Por qué? Porque será la forma en que se actúe. Eso pasó con las faltas de alta. Las faltas de alta tenían una sanción muy baja. Antes, cuando estabas sin dar de alta, tenías una sanción muy baja. Se incrementó mucho la sanción y además se hizo con efectos retroactivos. Y han ido disminuyendo las faltas de altas, de que se hizo eso ya hace años. ¿Por qué? Porque se incrementó tremendamente y se impulsó una campaña al respecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que modificar y hay que impulsar políticas donde te establezcan claramente cuáles son las prioridades del gobierno. Y las empresas también, cuando haces eso, tiene un efecto disuasorio. Nosotros, parte de los resultados del plan de lucha, no solo son efecto directo, son efecto disuasorio de haber dicho, vamos a actuar en esta materia, el gobierno va a actuar. ¿Y por qué digo esto? Porque de la misma forma que nadie pide un guardia de tráfico en cada curva, sería imposible intentar tener un guardia civil de tráfico en cada curva para sancionar en el caso de que pase alguien por la curva más rápido de lo que toca. Tampoco podemos tener un inspector en cada empresa porque hay muchas más empresas que curvas. Entonces, ¿qué hay que realizar? Es efecto disuasorio. Es decir, el gobierno va a actuar. El gobierno va a actuar de forma contundente y, por tanto, aquellos que sepan que están en situación, que tengan elementos disuasorios para no estar en esa situación y, por tanto, que se actúe tanto de forma directa como de forma indirecta. De la misma forma que funciona el tráfico con sus campañas, las anuncian y tienen un efecto porque la gente pues pisa menos el acelerador cuando ve un cartel que lo dice. Bueno, pues nosotros decimos que vamos a actuar contra el fraude, que vamos a actuar contra la precariedad, que vamos a actuar contra la temporalidad, para además de ese efecto directo tener un efecto disuasorio que es importante al respecto. Sí, pero eso es lo que yo denuncié en la denuncia de inspección de trabajo, pero es que me contestaron, no, si usted ya ha cobrado todo lo que tenía que cobrar por ese trabajo. Digo, si yo no he denunciado eso, es que no se leyeron la denuncia. Yo lo que denuncié es el abuso de horario, el tener que pagarte la propia comida después de estar trabajando 14 horas y el que tener que llevar tu propio material de... Como todo, si quieres que después lo podemos ver, la cursemos desde la Consellería de Oficio, ofrecemos la Consellería, ningún problema, para que sea la Consellería la que con esos datos sea la que tramite la propia denuncia ante inspección, y me comprometo a que eso suceda, a que nos das los datos y nosotros articulamos esa denuncia ante inspección de trabajo directamente desde la Consellería como gobierno sin ningún problema, y lo podemos hablar ahora. Lo que sí que es cierto es que la inspección también está integrada por funcionarios y a veces que se actúa más, es decir, te podría decir muchos ejemplos de lo contrario, ¿no? Yo actué en playa fundamentalmente en toda la zona de Calviá y me he enfrentado a este tipo de situaciones y hemos transformado, ¿no?, los contratos. Por tanto, como todo, pues, también hay funcionarios, pero en todo caso ningún problema en recoger los datos de esa empresa y que sea el gobierno el que actúe y interponga esa denuncia y comunique esos datos a la inspección para que actúe al respecto en esa empresa. Nos lo facilitas al final, no vamos a hablar de datos de empresa en público, lo facilitas al final y así lo realizaremos. Respecto a las políticas de autónomos, es que el problema es que hay que erradicar la figura de falso autónomo, hay que regularizar que aquellos que quieran trabajar trabajen con el régimen general, porque si no lo que estamos haciendo es pervirtiendo el sistema, además después no tienen ni siquiera acceso a prestación. Por tanto, es muy importante que es erradicar esa figura, regularizar esa figura para que el que tenga un contrato de trabajo, mejor dicho, el que tenga un trabajo por cuenta ajena tenga un contrato de trabajo y el que tenga un trabajo autónomo sea autónomo, pero no tener autónomos haciendo un trabajo por cuenta. Un minutito que con la última pregunta, porque ya nos están diciendo que tienen que ir a otra reunión. ¿El PSOE se compromete, si es gobierno, a quitar los recortes en las ayudas? El PSOE, yo estuve este domingo pasado en la primera parte de la conferencia política
lo llevamos a conferencia política este fin de semana, ya se ha comprometido, lo ha dicho públicamente, va a retornar el subsidio de mayores de 52 años, no va a exigir, te lo digo además porque esa parte la he escrito, ¿no? Con lo cual sé de lo que estoy hablando de ese programa electoral. Restituye el subsidio de mayores de 52 años, quita la parcialidad del subsidio. Si algo a mí me ha parecido especialmente grave, ¿no? Y indigno, ¿no? Y después hablar de Cataluña y de otras cosas, y del Estado, pues hablemos de un Estado, como el que dice la Constitución, democrático, social y de derecho. Que un Estado social se permita pagar subsidios de 250 euros, nos parece indigno. 213 por eso. Si sabemos de lo que estamos hablando. Porque la trampa que hizo fue que los que tenían un contrato a tiempo parcial antes tenían un subsidio a tiempo completo. Aquel que perdía un trabajo a tiempo parcial pasaba a tener un subsidio a tiempo completo. La reforma laboral favorece el contrato a tiempo parcial y como eso les incrementaba el gasto en prestaciones, lo que hacen después es recortar para pasar que el subsidio sea a tiempo parcial. No va a haber subsidios a tiempo parcial en este país. El subsidio tiene que ser una cantidad, porque el subsidio tiene que tener consideración prácticamente de renta y no puede ser una renta que no sea de una cantidad mayor. Por tanto, se volverá al subsidio de 52 años, se quitará la parcialidad y además no se exigirá venir de una situación asimilada al alta. Si tú has cumplido la cotización al llegar a los 52 años, si has pasado los 2 años en desempleo o has perdido las prestaciones, que automáticamente se te reconozca, que no se espera que tengas un nuevo contrato de trabajo, porque si no estamos dificultando el acceso a esa prestación. Por eso nosotros ahora como gobierno estamos buscando contratar a esas personas para que además puedan acceder a esa prestación, porque lo que les falta en muchos casos es un contrato aunque sea de 6 meses. Pero esto no solo lo tiene que hacer el gobierno, el Estado tiene que quitar este requisito que es indigno. El Estado tiene que permitir que aquel que ha tenido su cotización, que ha pagado su cotización, porque al final la cotización es un derecho que paga la empresa, pero que también paga el trabajador. Cuando cumple los 52 años y ha cumplido esa cotización, por supuesto tenga un subsidio que por lo menos le garantice llegar a la edad de jubilación, porque si no, a largo plazo tendremos un grave problema en este país y a medio plazo ya lo estamos teniendo. Una acotación, ahora se tiene que ir. Una acotación, un beneficiado del RIL, ese con esa cara de loco. Digo, Pedro Morales es un beneficiado del RIL que está en el Ayuntamiento de Palma. Fíjense cómo estaba antes, ahora que tiene trabajo, mire la cara que tiene, imagínense lo que estaba antes. Perdón que una última pregunta se tiene que ir. Bueno, está bien. Yo también he sido acosada en el trabajo en la hostelería. Lo he denunciado, me han dicho que era vieja, me han puesto 40 mesas a mi cargo y encima al final me tuvieron que dar la baja porque ya no podía más el último mes. Cuando me di la baja se han comido un mes, no me lo han pagado, me han pagado menos del finiquito y encima no me dan ni siquiera una baja. Y esto lo tengo todo denunciado. ¿Inspección? En inspección del Ministerio de Trabajo. Miramos ahora, si quieres, pasamos los datos y miramos la situación en la que te encuentras. Nosotros al respecto, en materia de cargas de trabajo, que es un tema de salud laboral, la Consellería tenía un presupuesto de menos de 400.000 euros, ¿no? Hemos dicho que este primer año vamos a triplicar ese nivel de gasto, ¿no? Porque entendemos que no es un gasto, sino que es una inversión en la salud de los trabajadoras y trabajadores. Lo que vamos a hacer es volver a hacer un plan de choque en materia de salud laboral, fundamentalmente dirigido a ergonomía, es decir, a cargas de trabajo en 3 sectores: handling, aeropuerto, reponedores y fundamentalmente restauración, camareras de piso. ¿Y el trabajo comedor? Sí, trabajos de restauración, de camareros, por las cargas brutales que se están sufriendo y que además llevan a que esta comunidad autónoma prácticamente, cuesta ya decirlo a estas alturas de siglo, una mujer trabaje, empieza a trabajar a los 20 años en restauración o hotel, cuando cumpla los 50 años, si no antes, va a tener una enfermedad profesional, ¿no? Porque no se toman las medidas necesarias para evitarlo en materia de cargas de trabajo. Por eso vamos a hacer ese plan en materia de ergonomía. En el programa de elecciones generales lo que se lleva además es el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales, es decir, que las enfermedades lumbares, las de espalda, tengan el reconocimiento de enfermedad profesional, porque ahora nos estamos encontrando que muchas lesiones ocasionales en el trabajo no se reconocen como enfermedad profesional. Llegas te dan una IT,
te obliga después la inspección de la mutua a reincorporarte y no tiene tratamiento y además te retira una cantidad muy importante por ser considerada una enfermedad común. Por tanto, lo que hay que hacer es que tenga el reconocimiento de enfermedad profesional, que se te garantice el 100% del salario y hacer un plan de choque en esa materia para evaluar la salud de las trabajadoras, fundamentalmente en este caso de las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma. Alia, la última. La última. ¿Se siguen haciendo las inspecciones de trabajo previo aviso a la empresa? No, previo aviso a la empresa no se hace. Lo que hemos hecho es decir que se iban a hacer campañas disuasorias, pero nunca avisando a las empresas. No se llama a las empresas. El único caso que conozco de llamar a una empresa es en el caso de que tengas que tener una documentación muy concreta para revisarla, pero es una excepción a la regla muy general. Es decir, la regla, en el 99% de los casos, la inspección de trabajo jamás avisa. A veces aquí se confunde otro tipo de inspecciones, la inspección de consumo, la inspección, otro tipo de inspecciones que sí en algunos casos tienen un protocolo de aviso. La inspección de trabajo tiene prohibido y así lo establece la ley. Pero porque yo sé de casos que han avisado a los trabajadores, no vengas hoy, no vengas mañana, que viene un inspector. Hay veces que se dice, yo me encontraba ahora en Ibiza un caso, se nos dijo, ¿no? Esa empresa que se había avisado, que se decía que iba a venir una inspección y se ponía fecha y hora, y no fue así. Se había ido antes, es decir, después también hay que intentar desterrar porque al final el inspector que avise se juega su puesto de trabajo, ¿no? Y no lo va a hacer. Lo va a hacer porque es jugarse su puesto de trabajo por un hecho que no le tiene ningún importe, ¿no? Y además que sería fácilmente constatable si eso sucede, ¿no? Con lo cual Antonio Jiménez Gago avisó a los hoteles Bonanza y realmente se pudo confirmar. Aquí tiene la lista de las empresas que realmente están defraudando en las Baleares y sobre todo está aquí, es un caso sangrante, porque hacen trabajar a los trabajadores 18 horas solamente por lo que es comida y ¿Puedo hacer la última? Sí, pero es figurita repetida de la situación. No, ¿no quieres una pregunta de la...? Sí. No sé. Yo no he preguntado nada. No, él está contento, ya consiguió los 6 meses de trabajo. Yo voy a redondear. Sí, pero 2 minutos, porque no sé que cuando tú dices voy a redondear, más o menos. Bueno, ¿sabéis? Político con total. ¿Sabéis por qué no hemos entrevistado con vosotros? Que somos un colectivo de lucha. Pero un colectivo de lucha. Estamos aquí por la labor de luchar con nuestros compañeros mayores de 45 años, porque nadie lo hace. Entonces, entre nuestras luchas y acciones de entrevistarnos con vosotros, los políticos y los organismos oficiales. Y otra línea que tenemos de actuación es la de crear nuestra propia forma de salir adelante, pues por medio de una cooperativa, por medio de cualquier cosa que se nos ocurra. Pero en realidad no tenemos fondos, somos más pobres que las pesetas. Entonces, el tema está en que no es todo no evitar perjudicarnos, sino que también la asociación tiene que tocar la ayuda material. Entonces, vosotros estáis aquí, nos pedís el voto. Y yo pregunto, ¿qué ayuda material le ofrecemos a esta asociación? Creo que ya nos hemos ofrecido a colaborar y estamos organizando conjuntamente los actos que dinero. Que no tenemos ni para apuntar una cooperativa. Creo que vamos a colaborar con la organización de los eventos que estáis anunciando y vamos a anunciar nuestra participación. Creo, y si no, que me corrija nuestra compañera, que nuestra secretaria general de la Consejería de Trabajo está prácticamente, se reúne, no sé cada cuánto tiempo habla, pero si no es cada día que nos recibe una llamada, pues estamos en contacto a través de otras fundaciones para establecer para establecer ese... Eso tenemos mucho. Pero el único problema es que la tesorería nos pide dinero a nosotros. Creo que lo veréis reflejado dentro de este próximo presupuesto y no tendremos ningún problema en incorporar ayudas como hacemos a otro tipo de... Creo que tampoco es el momento de ponernos a anunciar. Creo que lo verá. Pero yo siento temor que bajaste el tono de voz. Cuando ya te metiste la mano en el bolsillo y dijimos bajo el tono de voz porque me estoy quedando casi un bancazo de forma entera hoy de pasar el día ayer buscando, también explicando, ¿no?, los temas de la economía.
Yo creo que sí, sois unas organizaciones que yo creo que ya hablo los tres organismos que estamos hoy aquí, más nos hemos recibido. Lo hemos hecho infinidad de veces en privado, es decir, no hemos pedido traer cámaras ni hacernos fotos, nos hemos visto en la consejería 4 o 5, no sé cuántas veces conmigo. La secretaria general se ha visto, si no más de 15, 20 veces desde que está en estos 100 días, serán pocas, y ya estamos trabajando en cómo establecer esa colaboración para que no solo sean palabras, pero creo que además con hechos lo hemos demostrado. Hemos presentado conjuntamente la propuesta de los 5 millones para contratación en materia de visibles, que además lo veréis, porque si la RIL ha supuesto un esfuerzo importante para el ayuntamiento, nosotros lo que hemos dicho es que lo que no puede pasar es que un proyecto como la RIL, sacado por el gobierno anterior, se quedase con el 40% prácticamente de los fondos sin cubrir. Eso nos parece más grave que cualquier tipo de ayuda, ¿no? Que una ayuda dirigida a esa contratación directa, que además con bastantes fotos incorporadas al respecto cuando se presentó y bastante presentación y bombo, supusieran que el 40% se iban a quedar sin cubrir. Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer políticas de ese tipo, que si decimos que vamos a gastar 5 millones es porque vamos a invertir, que no gastar 5 millones y se agotarán los 5 millones en contratación de mayores de 45 años porque es el gobierno el que asumirá ese coste, porque no se va a pasar la pelota con otro tipo de corporaciones, aún sabiendo que desde que el gobierno actual ha entrado, ha sacado del cajón la contratación que tenía parada el ayuntamiento anterior y ha hecho esa contratación. Por tanto, yo creo que sí que estamos gobernando con hechos, estamos destinando muchos recursos, un porcentaje muy alto de la Consejería de Trabajo se destina a recursos directos en contratación de mayores de 45 años, estamos colaborando activamente con vuestra organización para sacar aquellos proyectos que tenemos conjuntamente y además nos estamos haciendo partícipes, dialogando y preparándolos conjuntamente. No solo yo, sino la directora general, la secretaria general, en numerosas ocasiones hemos trabajado desde Palma Activa, ya no sé qué número de veces venís aquí casi cada semana, desde el Consejo, creo que bien, ¿no? Creo que es un gobierno que no solo hace hechos, que no solo se hace fotos, porque, os digo, el 90% de las reuniones las estamos teniendo en privado, sin colgar, es más, las sacáis más vosotros casi que nosotros, no estamos, porque no queremos que se pueda malinterpretar. Nuestra intención al respecto es, sabemos que existe un problema, poner los recursos, o por lo menos los medios, para empezar a solucionarlo y transformar el problema de empleo que tenemos en esta comunidad. Y además desde Palma Activa también nos estamos abriendo las puertas de otras regidurías, por ejemplo con el IMI, que estáis trabajando todo el tema de archivos gracias a la mediación que ha hecho Palma Activa para que... Resumiendo, ese cheque claro que no. Ya pedimos una entrevista con la gerente de la nueva gerente María del Mar Socía de Sevilla para hacer claro. Natalia. La pregunta mía es un sí, un no, no es que es muy larga, vos sabés que yo no soy de muchas palabras. Con respecto al RIL, es la única, digamos, una de las pocas soluciones que tenemos para tener trabajo en el momento. Después del diciembre, ¿se garantiza la continuidad del RIL? ¿Están los fondos garantizados como para continuar con el gobierno que sea? Sí, más que sí. Se mejora el RIL. La RIL hacía que los ayuntamientos tuviesen que invertir. La RIL ha supuesto que hay ayuntamientos que no han contratado porque la ley Montoro no les permitía contratar. La RIL ha supuesto que una parte importante de los fondos anunciados por el gobierno anterior no se gastasen en la contratación, porque la ley Montoro del mismo gobierno del Partido Popular del Estado lo imposibilitaba. Nosotros hemos dicho que vamos a invertir más fondos de los que se invertía en la RIL, vamos a subir el coste 100% en el gobierno, que se cubren el 100% de las contrataciones al respecto. La ayuda que acabamos de sacar supondrá las contrataciones a partir de diciembre y hasta durante más de 6 meses, con lo cual quedará, no es que quede prorrogado, es que es un programa nuevo, mejorado, al cual ya se están presentando los ayuntamientos, los consejos, para que llegue durante 6 meses. Durante los primeros meses del año que viene haremos un plan de la calidad de la ocupación para que en ningún caso se interrumpan esos planes. Va a haber planes permanentes durante los próximos 4 años que supongan que el gobierno asumirá el 100% de las contrataciones, incrementando el número de contrataciones realizadas. Había menos de 300, ahora mismo el nuevo programa ya llega a más de 500 personas, lo que se va a impulsar a partir de ya. Bueno, le pediste un sí y un no. Bueno, un aplauso.